Mercado financiero, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en esto? Probablemente millonarios invirtiendo en la bolsa de valores con saco y corbata, o ese youtuber ricachón que se compra un McLaren cada semana y te dice que te haces rico con 3 simples pasos. Pues no temas, señorita, porque aquí tienes que tener toda la calma del mundo. El mercado financiero se junta con el entretenimiento aquí en Amigo Trader, así que vamos a darles la bienvenida porque yo, José Miguel Calderón, y nuestros expertos nos vamos a guiar por su camino a las inversiones. Sean bienvenidos al podcast Amigo Trader. Durante los siguientes episodios haremos todo lo relacionado con el mercado financiero y lo vamos a hacer de la forma más sencilla posible. For Dummies, señoritas, y yo soy José Miguel Calderón. Me conocen por mi canal de YouTube El Dios de los Autos y no dejen por supuesto de seguir también el canal de YouTube de Amigo Trader. Amigo Trader es, y síguenos también en TikTok y en Instagram también como Amigo Trader es. Como siempre estoy con mi buen amigo Sebastián aquí presente. 16 episodios contigo. Qué belleza, mi querida Erla, ¿cómo estás? Estoy bien, volví, miras. Volviste, qué belleza. Estoy muy emocionado por eso. Para los que no me conozcan, mi nombre es Sebastián Suárez. En redes sociales aparezco como Sebastián Raya al Piso Irreverente. Tengo estudios en economía y soy empresario de la inversión. Mi trabajo es traer inversiones reales a personas reales. Y en este podcast estamos ya aprendiendo a invertir con propiedad y con seguridad. Espectacular, Sebas. Y hoy estamos con una invitada recurrente, una amiga del podcast, Derla Cardoso desde Brasil. Derla, ¿cómo estás? Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Hola, José Miguel y Sebastián de nuevo. rico. ¿Sabes que volví solo porque me gustó la silla gamer que no tengo en mi casa? Y es muy confortable. Bueno, para aquellos que no me conocen, yo soy Derla Cardoso, soy periodista de Brasil, trabajo con Hard News, Hard News en noticias internacionales y bueno, hablo desde asuntos de astronautas hasta las cosas más importantes y difíciles que están pasando en el mundo. Entonces vámonos. Espectacular. Bueno, muchachos, hablando Wow. de las cosas más importantes que pasan en el mundo, hablemos de la guerra. ¿Ok? Ay, La Dios. guerra termina, no termina. ¿Cómo está la situación? A ver si me cuentan. Sí, bueno, la guerra es que la perspectiva es la peor que tenemos. Bueno, estamos ya pasando 6 meses de la guerra y la situación que tenemos es la siguiente. Putin entró con su ejército en Ucrania, ya tomó una buena parte al este del país y también tomó una parte muy importante, de los puertos de Ucrania y el país tiene muchos problemas para hacer sus exportaciones porque, mira, casi no tiene más la infraestructura que necesita. Entonces, la economía de Ucrania está totalmente destrozada. El país casi no tiene más cómo producir porque hay muchas ciudades que están totalmente destruidas, que no sobró nada y no tenemos todavía ninguna perspectiva de solución para este conflicto. Entonces, la situación en Ucrania es muy fea. Los ucranianos resisten con la ayuda internacional que los envían armamentos, solo así que aún tiene gran parte de su territorio, pero la situación es muy complicada para los ucranianos. No, la Dios guerra mío. definitivamente es una situación terrible, ¿no? Nadie desea la guerra para ningún país, pero bueno, al final del día la inversión nunca se detiene. Y Sebas, si yo quiero invertir y evitar que esta guerra me afecte, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira que es algo muy importante, José. Gracias por tu intervención pero muy acertada en este momento. Siento que lo que dices es importante y es que los negocios y las inversiones, queramos o no, no paran. Sí, Y las no, personas también están con miedo y necesitan informaciones para saber qué hacen ahora. Exactamente. Yo recomendaría que en momentos de guerra se pueden invertir en 3 cosas principalmente. Hablamos de inversionistas
conservadores. Cuando nosotros pensamos en bonos, que es una de las primeras recomendaciones, se piensa en que es un inversionista conservador. Es decir, un inversionista que no está dispuesto a tomar tantos riesgos, pero que quiere movilizar su dinero aparte de solamente ahorrarlo. Eso depende. Eso depende porque depende de qué bono, de qué país lo compres. Eso se Claro. vuelve una inversión conservadora o no conservadora. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero una de las maneras es en bonos. La siguiente, que es un tema muy interesante para mí, un poco polémico, que es el tema de los apoyos a la guerra. Y la tercera sería en oro, que ya hablamos de ese tema, pero ahorita lo vamos a tocar un poquito. ¿Y por qué, Sebas, invertir en bonos es algo bueno durante la guerra? ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, ¿cuál es el sentido? Mira qué preguntaza. Eso obviamente. Sí. ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué decimos cuando invertimos por qué cuando estamos en guerra tenemos que invertir en bonos? Pues mira, la lógica es muy sencilla. En la guerra es donde más financiación necesitan los estados. Y recordemos que los bonos estatales no es otra cosa que los préstamos que las personas, instituciones, otros gobiernos le hacen a esos estados. Entonces, el gobierno mantiene su presupuesto. Cuando entra en guerra necesita mucho más gasto. Entonces, ahí es donde comienza a necesitar dinero y por ende, en esa presión de necesidades, tienden a subir las tasas de interés un montón. De hecho, dato curioso, vamos con un dato bien curioso. El impuesto de renta que conocemos, ¿cómo se dice en portugués, querida? Imposto de renda. Ese. Muy No lo voy a parecido. tratar de renta, no lo voy a tratar de replicar. El impuesto de renta nace justamente en momentos de guerra, para financiar las guerras. Si no hubieran guerras, si no hubieran habido guerras napoleónicas, no hubiéramos nosotros tenido impuesto de renta nunca. Maldito ¿Lo sea. sabías? Sí. Entonces es importante esas tres. En serio, es espectacular, de verdad. Y Derla, entonces, ¿qué te gustaría agregar al tema, por favor, para Sí, esto? creo que, bueno, Sebas, acredito que las personas que son inversores un poco más conservadoras, y ahí me pongo también, creo que deben buscar países de, bueno, un poco más desarrollados y empresas más seguras entonces para invertir en bonos. Eso hablo de personas un poco más conservadoras. Espera un segundo, ¿me estás diciendo que no estás de acuerdo con nuestro experto Sebastián? No, que yo, si yo entendí bien, Sebas, estás recomendando para que las personas inviertan en países que están en guerra. Me, No voy- sé. me voy a ir. Eres del un podcast. genocida, Me voy a ir del podcast. No, mira, realmente ¿Cuál es me la encanta tu estrategia? postura. No, me encanta tu postura porque hay dos posturas diferentes. Los mercados tienen posturas distintas y, Sí. y eso es democracia. Las personas que estén en momentos de guerra y que no quieran asumir demasiados riesgos, sería positivo invertir en bonos de gobiernos que no estén involucrados en la guerra. Sí. Eso es una persona conservadora. Sí. Sin embargo, otra de las inversiones posibles, de la que yo estoy en lo personal de acuerdo, es invertir en estados que están en guerra y echar chulo de que no se acaben los estados. La única manera para que no se cobren las deudas es que se acabe el estado. O sea, digamos que Ucrania en este caso deje de ser Ucrania, porque no ha sido la primera vez que un país ha estado hundido a su profundidad. Por ejemplo, Grecia es uno de los casos. Entonces, cuando un país está tan hundido, las tasas de interés tienden a ser muchísimo más interesantes que invertir en las acciones más riesgosas del mercado, o sea, con más potenciales de rendimiento. Entonces, vaya, eso depende de qué, Sí, hay un de riesgo cada uno. alto, Es un riesgo, altísimo. es un riesgo alto. Ahora, ¿cuál es el peor riesgo del mundo? Que los estados quiebren Sí. o que lleguen a default, o sea, que no paguen sus deudas. Sí. Necesitamos, creo que siempre lo digo, necesitamos otro podcast para profundizar en esto. Pero creo que es importante también, bueno, volviendo a los inversores conservadores, y hay una cosa que es muy importante, que a veces las personas se olvidan de hacer, es prestar atención en los plazos y la liquidez de los bonos,
para que, no, por ejemplo, si necesitan del dinero para pagar alguna cosa de emergencia, entonces es muy importante que miren los plazos y también la liquidez del bono, porque si compra un fondo, un bono que no hay liquidez, entonces es un problema, ¿no? Totalmente. De hecho, tengo otro dato curioso que se me acaba de ocurrir. Dato o no Tenemos para dato, otros o me callo, 35. o me Nombre callo. Wikipedia. Dato curioso. Nosotros hablamos de letras del tesoro y bonos del Estado. En Estados Unidos se Sí. escucha mucho eso. ¿Tienen diferencia? ¿No tienen diferencia? Sí, tienen una diferencia, pero una diferencia muy sencilla y no tenemos que caer en el tema de confundirlos. Sí. Y complemento, y es un dato que complementa lo que tú dices, que es el tema de los plazos. Nosotros hablamos de letras del tesoro cuando el préstamo que le hacemos a los gobiernos es a menos de 18 meses. O sea, que en 18 meses o menos te pagan el dinero. Mientras que bonos del Estado serían deudas a más de 18 meses hasta, por ejemplo, la perpetuidad. Hay una deuda muy importante en Inglaterra, perdón, que nunca te devuelven en la plata. Te pagan intereses perpetuos de por vida. Wow. Entonces, se llaman, si no estoy mal, bonos a perpetuidad. Entonces, Ok, eso es ok. importante. Es un dato coctelero importante, pero pues tenemos que aprender a hablar con propiedad. Bueno, al final Claro. del día creo que los dos tienen un punto, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, si tienes una guerra, es una situación que nadie quiere vivir, que no se la deseas a nadie. Pero si Total. puedes invertir y sacarle provecho a la situación, después de todo, tú no vas a poder parar la guerra, no puedes hacer nada en contra de la guerra, así que alguien tiene que poner plata, ¿no? Es que es eso. O sea, Es igual también una manera de protegerse de lo que está pasando, de protegerse, porque la guerra también tiene efectos prácticos para otras personas que no están en los países de la guerra. Por ejemplo, la inflación es una consecuencia directa porque la oferta se disminuye por la guerra también. y que lo hablamos hace unos capítulos, claro, cuando los gobiernos piden prestado a masividad de la guerra, se incrementa mucho esa masa monetaria de la que hablamos y por ende, al frenarse la oferta, incrementarse la cantidad de billetes, la inflación se dispara. Hay un montón de factores, Sí. pero son factores que hay que ver desde mi punto de vista, pues de manera curiosa. ¿Sí me entiendes? No decir, estamos en guerra, no voy a hacer nada. Sí, hay No, que protegerse también. hay sus que ser finanzas. activos Hay también. que ser curioso y travieso en la vida. Total. caballeros. Entonces, Sebas, hablaste de bonos, pero también mencionaste apoyos a la guerra. ¿Eso quiere decir que apoyas la guerra, que eres Ay, un Dios. enfermo? Dios mío. Ya viene la polémica. Ay, bueno, eso es muy polémico porque hay personas que Sí. avalan la guerra, Ujú. hay otras personas que son completamente antiguerreristas. Sí. A mí en lo personal no me interesa entrar en esa polémica personal. Sin embargo, hay una realidad y es que cuando hay una guerra, hay empresas que crecen. ¿Qué significa eso? Si estamos en guerra, ¿en qué podemos invertir? En empresas de apoyo a la guerra. ¿Y cuál sería la empresa, digamos, el sector de apoyo a la guerra más común y más conocido? ¿Se te ocurre alguno? ¿El armamentista? El armamentista. Obvio. Si vamos a entrar en una guerra, podemos invertir, por ejemplo, o podemos evaluar invertir, por ejemplo, en la empresa más grande de armamentos, que es Lockheed Martin, o en Boeing, por ejemplo. O sea, Boeing no solamente hace aviones comerciales. ¿También hace aviones de guerra? Boeing es muy activo Oh. en la guerra. Entonces, es decir, por invertir en una empresa armamentista, ¿estoy apoyando la guerra? No necesariamente, porque ellos al final de todo hacen tecnología también. Creo que ahí también entra algunas cosas de valores también. Hay personas que, bueno, no tienen ganas de incluso ganar plata, mismo que la empresa esté bien sucedida en este momento, bien exitosa. Total, obviamente. Sí. O sea, mira que dices algo muy importante y es vital en el momento de invertir en acciones. Por favor, hago el recorderis. Todavía nos faltan capítulos, pero hago el recorderis. Uno no invierte nunca, y ténganlo presente, en realidades. Ujú. Uno invierte en expectativas. Sí. Cuando la realidad pasa, la oportunidad se fue. Se acabó. ¿Qué significa eso?
Yo tengo que invertir en empresas armamentistas sólidas, volvemos a lo mismo, no en la empresa que está haciendo la pistola que vuela. Mm, Si vamos a comenzar a invertir, podemos invertir en empresas sólidas, pero antes, cuando exista un mínimo rumor de guerra, es donde está la oportunidad de La que las oportunidad de acciones de invertir. armamentistas crezcan. Ya cuando, en este punto, si nos damos cuenta y si miramos algunos gráficos de Lockheed Martin, por ejemplo, ya creció un montón y ya mucha gente se volvió millonaria. Porque ya está pasando, ¿sí me entiendes? Increíble. Y también yo ya tengo un plan para invertir, ¿eh? Si vuelve a haber una guerra, yo voy a invertir en entretenimiento para adultos y llevarlo a los soldados. Espectacular. Eso va a ser una inversión ganadorísima. ¿Y qué pasa con el dólar? ¿Compro? ¿No compro? ¿Qué opinas de eso? Me parece interesante que relacionemos el dólar con la guerra. Eso es curioso, porque, a ver, depende, Yo iba a decir eso. depende. O sea, a ver, Yo la estaba guerra es en esperando para dónde. decir Sí, o sea, eso. la guerra es en dónde. Sí, porque si es en una guerra de Estados Unidos contra alguien, por ejemplo, en el caso hace años de Estados Unidos contra Irak, Estados Unidos, ¿es bueno invertir en dólares? Hombre, no lo creo, porque es una moneda que se devaluó muchísimo en ese momento. Si me entiendes, todo lo contrario, se hubiera perdido dinero. Pero ahora está valorizada en la mayor parte de los países. Ahorita, en este momento, se está valorizando porque la guerra no es en Estados Unidos. Entonces, la gente de las periferias europeas, periferias latinoamericanas, dicen, hombre, pues refugiémonos en el dólar, ya que estamos en un momento también de post-crisis y post-pandemia. Sí. Pero entonces siempre tenemos que preguntarnos, o sea, que la enseñanza acá, porque necesitamos otro podcast para hablar de las divisas en la guerra. Eso necesita 7 temporadas. ¿eh? No, por lo menos 10, yo creo. Pero siempre hazte la pregunta, ¿por qué? O sea, Estados Unidos, ¿por qué invertir? ¿Por qué compraría dólares? No te guíes por la masa y no te guíes no seas un borrego de la inversión, que es que hay que comprar dólares porque el dólar siempre se valoriza y no sé qué en tiempos de guerra. No necesariamente. Sí, si es un aliado de Estados Unidos el que está en guerra, Estados Unidos le va a dar un apoyo. Se van a necesitar imprimir muchos billetes en Estados Unidos. Aquí también creo que necesitamos, Sebas, hacer una alerta para los oyentes que no se debe exagerar con ninguna inversión. Por ejemplo, hay que mirar lo que está pasando. Por ejemplo, creo que en este momento los sectores energéticos y de metales tienen una tendencia de valorizarse, pero uno no puedes poner toda la plata en uno de estos sectores solo porque está mirando que están valorizándose. Creo que una estrategia entonces quizás podría ser invertir a través de un ETF, o sea, un fondo temático, y así invierte en un conjunto de empresas de estos sectores al invés de poner también toda su plata en una estrategia como esa. ¿Piensas así también? Mira, yo invertiría, se me ocurrió otro dato. Ya que hablamos de carteras, es una recomendación adelantada porque no es mi recomendación. Léanse a Harry Markowitz. Harry Markowitz es el teórico de los portafolios de inversión. Yo quería, lo que tú dices es súper inteligente. Si tienes X dólares, X pesos, X reales, no los metas todos en el mismo lugar. Ya Sí. que estamos hablando de bonos, compra un pedacito en bonos, compra un pedacito en empresas posiblemente interesantes. Es que el apoyo a la guerra es muy... El alimento es una empresa que crece en la guerra porque se vuelve escaso. No significa que todo sea pro guerra. Invierte un poquito en oro. Yo invertiría, por ejemplo, en un poquito de diamante, y algo interesante es invertir un poquito en ETFs. Necesitamos una temporada completa para hablar sobre carteras de inversión, pero claro, no hay que decir, es que yo pienso que en unos años el rublo ruso, que ha Sí. sido una inversión interesante ahorita porque está de picada, Pero llegó a valorizarse un durante montón, este periodo. porque Sí, llegó a ser la más valorizada del mundo. Sí. Las peores inversiones para la masa son las mejores inversiones para los que se preguntan por qué. ¿El rublo ruso se va a acabar? Uy, eso es súper especulativo.
yo no creo que el rublo ruso se vaya a acabar, o sea, que se vaya a destruir. No, si vale menos, si vale menos, si vale menos, y yo siento que no se va a destruir, pues compren. Obviamente, no hipotequen, creo que es tu enseñanza, no hipotequen su casa, no vendan el carro, no comprometan la educación de sus hijos para apostar todo en el rublo ruso. O en petróleo, por ejemplo, que está creciendo un montón en este año por la guerra, entonces no va a ponerte toda su plata en una petrolera solo por eso, porque todo podría cambiar mañana. Exactamente. Bueno, y no todo lo que tenga que ver con invertir en armamento, ya que estamos hablando con la guerra, se me viene a la mente que no necesariamente tiene que ver con la guerra, ¿no? Yo tengo un muy buen amigo que su papá es muy aficionado a la cacería, a las armas, y una de las mejores inversiones que él dice tener son armas clásicas, armas de coleccionista, y son armas Por que ejemplo. valen mucho dinero, que claro, por supuesto, tienes que tener el permiso pertinente de tu país para tenerlas, para portarlas, etcétera, pero puede llegar a ser una muy buena inversión también. Me parece increíble lo que dices porque es eso, queremos explorar una inversión, queremos explorar el mundo de la inversión, explorémoslo naturalmente. Si a mí me gustan las armas, porque hay personas aficionadas a las armas, no disparar, no necesitamos matar para que nos guste las armas por su diseño, pues en vez de invertir en Lockheed o en Boeing, digo, oye, me gustan las armas clásicas, me parece bonitas tenerlas ahí, y eso es una inversión, es Claro. algo viable, no tenemos que parecer los genios para poder hacerlo. Vale. Espectacular, señores. Y es así como llegamos al siguiente segmento de nuestro programa. Esta es la vida financiera sin complicaciones, donde presentamos uno o más ejemplos de situaciones financieras de la vida diaria de personas comunes y luego nuestro panel de expertos va a dar sus opiniones y nos van a contar con algunas recomendaciones. Así que vamos a presentar el caso del día sacado en nuestras redes sociales. Vale, A ver, vámonos. a ver. Hablando de este tema, ya vamos con Luna. Hola, yo soy Luna, tengo 26 años y tengo una gran duda. En momentos de crisis como guerras y pandemias, ¿es bueno invertir en algo o es mejor quedarse parado y por ser un momento delicado no hacer nada? Creo que es justamente ¿Puedo lo que ya... empezar? Empieza, querida. Bueno, creo que no, que tienes que invertir en, claro, pero que yo haría sería invierte en la renta variable, pero con una estrategia defensiva. ¿Qué es eso? Me gusta. Invierte en empresas más consolidadas y invierte también en lo que estábamos hablando, en fondos temáticos de ETF, de empresas que estamos viendo que están valorizándose en este periodo. Por ejemplo, las empresas de metales y en el sector energético. Entonces, puede invertir, poner plata en la renta variable, pero en momentos de crisis creo que puedes hacer, pero de manera un poco más defensiva, con empresas que ya conoces. Me gusta. ¿Y tú, Sebas, tienes un esquema diferente o...? Iba... No vas a copiar mi recomendación. No, es que... Porque estoy mirando aquí. Estoy mirando, estoy eligiendo las palabras adecuadas, pero lo voy a decir como lo pienso. Luna se llama, ¿cierto? Sí, Luna. Mira, Luna, si en momentos de crisis no haces nada, te friegas y te jodes. Así suene feo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en momentos de crisis es donde todo se pierde si no hacemos nada. Recordemos el episodio 1 donde hablamos sobre el patrimonio. El patrimonio tiene 3 etapas: creación, multiplicación y protección. La protección es importante. No necesitas invertir, ni siquiera en momentos de crisis, pero sí necesitas protegerte. Sí, Ujú. es eso. Si tú no Ahí haces está. nada, la pregunta es, ¿no hago nada? La inflación te va a tragar, Sí. los precios se van a subir al carajo, posiblemente las tasas de interés, y si tú tienes el dinero guardado en el colchón, vas a empeorar y vas a empeorar. Entonces, al menos, protégete. ¿Cómo? Creo que tú lo dijiste muy bien. Y creo que hemos Claro. hablado del podcast acá. Por eso fue inventada. No, o sea, lo dijiste muy bien. O sea, digamos que mi único complemento es decir, no necesitas ser la inversora más activa del mundo. Sí. Protégete.
Bueno, entonces luego de que la producción vaya decidiendo si cambiamos a Sebastián por Derla, entonces vamos pasando con nuestro siguiente segmento, porque nos acercamos al final de nuestro programa de hoy. Y bueno, vamos a entrar en Invirtiendo en Conocimiento, Ok. caballeros, donde recomendamos películas, libros, series, todo lo que tenga que ver con artículos, incluso páginas web, canales de YouTube del mercado financiero, recordando en todo momento que vamos a hacerlo según el programa de hoy, ¿no? Y por supuesto que muchísimas gracias, Derla, por tu presencia, como siempre. Gracias. Es un honor y un gusto tenerte aquí como para que Maravilloso. puedas equilibrar un poco la diversión Sí. que nos trae, la alegría que nos trae Sebastián todos los días. Ya estoy trabajando para volver. Mucho la carrera gamer y mira, es muy cara, entonces tengo Total. que venir aquí. Bueno, mi recomendación hoy, bueno, es que está un poco parecida con las recomendaciones de Sebas, que es, bueno, O sea, las geniales. sí, Ay, vamos a No, ver. las divertidas, las elocuentes. Hace Sí. muchos años, una mujer no me torcía así los ojos como me los acabas de torcer. Lo Eso me creo. recuerda entonces que a Sebastián las mujeres no le tuercen los ojos, y por otro lado también me recuerda que deberían seguirnos en nuestro canal de YouTube, porque así vas a poder ver cómo Derla le tuerce los ojos a Sebastián. Búscanos en YouTube, en TikTok, en Instagram como Amigo Trader S. Continúa, por favor, Vale. Derla. Bueno, mi recomendación es el documental sobre la crisis financiera de 2008, Inside Job, que describe las causas y los efectos de la crisis financiera de 2008. Entonces, es claro, es un documental, entonces es una cosa un poco más seria, pero creo que es muy importante entender de lo que pasó en 2008, y siempre tienes la opción de coger una cerveza, unos snacks para Claro. mirar la película, que creo que es fundamental para nuestra base de inversores. Para mí es de las mejores. Mira cómo arreglo una recomendación aburrida. No. Es una buena película entonces para ver con tu chica, con tu cita. Parece algo chévere, ¿no? Interesante. No de primera cita. No de primera cita, pero sí, ¿por qué no, hombre? ¿Por qué no? O sea, en español se encuentra como trabajo confidencial. Trabajo confidencial. Listo. Vale. Y lo encuentran muy fácilmente. Tengo 2 recomendaciones yo. Así. Vamos, comencemos a ver. Mira, no soy muy experto en el mercado de bonos, debo admitirlo. Me parece que a mí me gusta mucho más la renta variable. Sin embargo, hay 2 libros que a mí en lo personal me parecen de los mejores que leí sobre el mercado de renta fija y sobre el mercado de bonos que tienen que leer. Y como fueron los primeros que me leí, siento que son muy amigables. El primero se llama Curso sobre mercados de renta fija de Reuters. Reuters. De Reuters. 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 La agencia de noticias Reuters. Yo siempre Reuters. pensé que era Reuters. Yo también. Reuters. Entonces, para que lo sepamos. Es que yo trabajo con Reuters. Exacto. Todos los Reuters días. es la competencia directa de Bloomberg. Entonces, sacó como un tema educativo hace años y me parece súper interesante. Y el siguiente que les quiero recomendar, que es súper interesante, es un poquito complicado. O sea, es un poquito, pero lo que pasa es que los bonos reales son complicados, a mi parecer. ¿Sí me entiendes? O sea, tengo que ser sincero. Para mí no todo es sencillo. A mí se me complica. Pero es muy bueno. Y se llama Mercado Monetario y Mercado de Renta Fija. Qué interesante. Por lo menos el nombre es fácil. Suena para leer con la novia, Sí, sí, sí. no a primera cita, repito, o sea, a menos de que a ella le guste el tema, sino no, por favor. Es de Pablo Larraga. Siento que es muy completo, pero muy completo. Es de leer, es como el Capital de Marx o La acción humana de von Mises. Se necesitan meses. Para leerlo de verdad se necesitan 8 meses Entonces con necesita calma. casarse con la novia. Pero son muy buenas. No, sí, te aseguro que los voy a leer, Sebas. De todas maneras.
Bueno, mi recomendación para ustedes el día de hoy es un episodio extremadamente intelectual, porque si creen que la recomendación de Sebas es intelectual, esto es pero increíble. Yo les voy a recomendar el show My Little Pony, porque tiene un episodio espectacular en la temporada La magia de la amistad. El episodio se llama El misterio en el tren de la amistad. ¿Y por qué este episodio lo tomo en cuenta y me parece espectacular? De hecho, lo puedes encontrar en el canal de YouTube de My Little Pony en español latino. Y bueno, en este episodio tienen un misterio en donde se pierde el pastel de Pinkie Pie. Y yo decía, pero no puede ser, no pueden llevarse el pastel de Pinkie Pie. Y hacen toda una especie de estrategia e investigación de mercado para saber por qué el pastel de Pinkie Pie se había perdido. Al final descubrieron que no es que se había perdido. La investigación de mercado hizo que descubrieran que los niños del pueblo se lo habían comido porque era demasiado delicioso. Así que ya no iban a hacer un solo pastel para la siguiente fiesta de la amistad. Iban a hacer 4 pasteles para la siguiente fiesta de la amistad. Hay que investigar el mercado y el público muy bien antes de invertir porque les faltaron pasteles en la fiesta de la amistad de Sebastián. Me parece muy interesante, pero yo me pregunto cómo un hombre hecho y derecho llegó Yo a ese estaba pensando capítulo. lo mismo. ¿Cómo sabes eso? ¿Ustedes no ven My Little Pony? ¿Cómo llegaste? Creo que De pronto hace tiene 25 una años. persona, una asesora, alguien trabajando para él con No, estas o sea, es recomendaciones. como búsqueme una recomendación así. Sí, muy específica. ¿Cómo llegaste? ¿Puedo saber cómo llegaste al, No, al My simplemente Little Pony? O sea, Estaba haciendo lo que siempre hago, estar en YouTube consumiendo contenido educativo como Bob Esponja y no sé, y Ben 10, que también es muy educativo, y bueno, llegué a My Little Pony. Y Tengo no sé, que verlo, tengo es muy que bueno, verlo. es muy bueno, muy recomendado para todos ustedes. Y es así como luego de poner en duda mi masculinidad, nos vamos con la hora del fight. Ready to fight. 3, 2, 1, fight. Este es el segmento de la hora del fight, en donde Sebas y yo vamos a abrir la plataforma Exnova y vamos a pelearnos en una de sus categorías. Así que la herramienta es súper completa, tiene muchísimas categorías y está bastante buena, ¿verdad, Sebas? Ay, sí. Lo que te decía, me gusta que las plataformas sean intuitivas para cualquier persona. Vamos a hacer una operación bien interesante esta vez. Y es decir, hemos hablado un montón de oro, de hecho, hemos hecho operaciones con oro, pero ¿por qué comernos todo el riesgo del oro? No hay necesidad ni invertir en solamente una empresa minera que extraiga oro. ¿Por qué no invertir en muchas al mismo tiempo? ¿Y cómo hacemos eso? Con un ETF. Ok. Con un ETF que se llama Gold Miners. Ah, como Entonces, Minecraft. Más o menos como Minecraft, Espectacular. pero más rentable. Bueno, difícilmente más rentable que Minecraft. Pero entonces vamos a hacer una operación del ETF, mira, se llama Gold Miners, y vamos a hacer una venta aquí. O sea, vamos a apostar para que el mercado se vaya para abajo. Aquí ya la logramos ejecutar, ¿listo? Vamos a ver qué tal fluye. Ok, vamos a acelerar un poco la operación y vamos de vuelta. Y volvemos al mundo mágico de Pinkie Pie. ¿Qué tenemos, Sebas, por favor? Bueno, listo. Entonces, vamos a cerrar la operación a ver qué tal va. Acuérdate que compramos a $25,89 cada fracción del ETF. Entonces, acá acordémonos, en el mercado, cuando se cierra una operación, o sea, digamos, cuando vendes una operación, la cierras comprándola. Sin embargo, es importante que en el aplicativo no es así. En el aplicativo tienes que cerrar la operación. Ok. ¿Listo? O sea, si vendes, cierras. Si compras, cierras. ¿Perfecto? Perfecto. ¿Y cuáles Ganamos, fueron los resultados? ganamos algo así como $1, larguito. Volvemos a lo mismo. La aplicación está apalancada. En el caso de los ETFs, es apalancado 20 veces. Sin embargo, ¿qué es importante aquí? Y quiero hacer un pequeño paréntesis muy, pero muy rápido. Nosotros estamos haciendo operaciones. Primero, no es una recomendación de inversión, es importante, no les estoy diciendo vayan y compren el ETF, primero investiguenlo, vean su composición. Esta es una cuenta demo, de práctica, tranquilos, frescos, no se afanen. Como estamos pues realmente está en vivo, estamos haciendo una operación muy rápida. Sin embargo, en algunas inversiones, por ejemplo, en un ETF, no tiene que ser así. En Exnova podemos hacer una inversión perfectamente
de 1, 2, 3 meses, un año, año y medio, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, Ok. no entendamos, y es importante la aclaración, que tenemos que hacer operaciones de 5 minutos o de 10 minutos o de 1 hora. De hecho, eso lo tocamos en otro capítulo para que estén pendientes. Espectacular. Y ya lo saben nuestros amigos oyentes, no solamente nos oigan, para poder ver la operación que acaba de hacer Sebastián, tienes que vernos en nuestro canal de YouTube, importante. Amigo Trader Es. Importantísimo que vayan a suscribirse a nuestro canal de YouTube y por supuesto síganos también en Instagram y en TikTok, también como Amigo Trader Es. Y esto ha sido la hora del fight. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. No dejen de seguir Amigo Trader Es. Nos pueden seguir en YouTube para que puedan ver todas las estrategias de Sebastián aplicadas en Exnova. Por supuesto, también síganos en Instagram. También síganos en TikTok. En todas las redes sociales como Amigo Trader Es. Muchísimas gracias, Derla, por estar con nosotros nuevamente. Muchísimas gracias, Sebastián. ¿Quieren despedirse de alguna manera Gracias. especial, eclesiástica de nuestros oyentes? Sí. Holística siempre. Voy a ver My Little Pony. Voy a verlo, lo prometo. Te lo recomiendo ahorita. al 100%. Muchísimas gracias, querida Erla. Muchas gracias por la invitación, chicos. No, me encanta Mucho charlar. gusto siempre, es un honor estar aquí. No, Muchas no, no. gracias. Hoy estuvo muy interesante. Me gustan esos capítulos así que tengan picante. Sí, creo que el desafío es que las personas entiendan que lo que pasa en el mundo afecta, impacta nuestra vida directamente. Y si sabemos eso, vamos a tener otros ojos en la hora de mirar un noticiero, por ejemplo. Claro, y tenemos que Vamos aprender. a sacar provecho de eso. Tenemos que aprender a tener discusiones democráticas constructivas en cualquier parte de la vida. Y así estemos en desacuerdo, que sepamos que solo son puntos de vista. Sí, sobre la guerra hay un episodio de Héroes en Pijama que también debo recomendar, pero bueno, eso será para otro episodio. Así que muchísimas gracias por vernos, no dejen de seguirnos en YouTube, en Instagram, en TikTok, a todos como Amigo Trader Es, y muchísimas gracias, caballeros. Bueno, Verla, muchas chicos, gracias. gracias. Salute con todos ustedes y hasta la próxima. Hasta. Subiendo a 100, 120, 130, 150, está bajando a 100, está subiendo a 200. Y ¿sí? Jeff Bezos está jalando los pelos que no tiene en ese Y momento. se sube y se va. Yo creo que se pone peluca para Para jalarse, los pelos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros utilizamos el análisis gráfico, o sea, literal, con nuestros ojos, viendo,